Capítulo 1. Cómo hacerte rico y retirarte joven. La siguiente es la historia de cómo mi esposa Kim, mi mejor amigo Larry y yo comenzamos nuestro viaje de la ruina a la riqueza, para retirarnos en menos de 10 años. Cuento esta historia para animar a cualquiera que tenga dudas o necesidad de un poco de confianza en sí mismo, para iniciar el viaje hacia retirarse joven. Cuando Kim y yo empezamos, casi no teníamos dinero, teníamos poca confianza en nosotros mismos y estábamos llenos de dudas. Todos tenemos dudas, la diferencia es lo que hacemos con ellas. El viaje comienza. En diciembre de 1984, Kim, mi mejor amigo Larry Clark y yo estábamos esquiando en Vancouver, Columbia Británica, en la montaña Whistler. La nieve estaba muy profunda, los caminos eran largos y esquiar se convertía en un placer, aunque muy frío. Por la noche los tres nos sentamos en una pequeña cabaña que estaba entre muchos pinos altos y que apenas era visible porque la nieve llegaba al techo. Todas las noches, sentados alrededor de la chimenea, discutíamos nuestros planes para el futuro. Teníamos muchas esperanzas pero muy pocos recursos. Kim y yo solo teníamos unos cuantos dólares y Larry estaba en proceso de construir otro negocio. Nuestras conversaciones se prolongaban todos los días hasta altas horas de la noche. Discutíamos libros que acabamos de leer, así como películas que habíamos visto. Escuchábamos audiocasetes educativos que habíamos llevado con nosotros y luego discutíamos en profundidad las lecciones de esas cintas. El día de Año Nuevo hicimos lo que hacemos todos los años. Para ese año nuestra sesión para fijar metas fue diferente. Larry quería hacer algo más que simplemente fijar metas para el año siguiente. En lugar de discutir solo nuestras propuestas, quería que fijáramos metas que cambiaran nuestra vida al cambiar nuestra realidad. Dijo, ¿por qué no escribimos un plan sobre cómo podemos quedar libres financieramente? Escuché sus palabras y oí lo que decía, pero las palabras de Larry no podían encajar en mi realidad. Había hablado al respecto, había soñado con ello y sabía que algún día lo haría, pero la idea de ser libre financieramente siempre era una idea para el futuro, no para el hoy. Así que la idea no encajaba. ¿Financieramente libres?, dije. En el momento en que escuché mi voz, supe lo gallina que me había vuelto. Mi voz no sonaba como el viejo yo. Hemos hablado de ello en muchas ocasiones, dijo Larry, pero pienso que es tiempo de dejar de hablar, dejar de soñar y de empezar a comprometernos. Vamos a escribirlo. Una vez que lo hayamos escrito, sabrás que debemos hacerlo. Cuando lo hayamos escrito, nos apoyaremos mutuamente en este viaje. Casi sin dinero, Kim y yo nos miramos mutuamente. El resplandor de la chimenea iluminaba la duda y la incertidumbre de nuestros rostros. Es una buena idea, pero pienso que simplemente debería centrarme en sobrevivir durante el año siguiente. Acababa apenas de dejar un negocio de carreras de nylon y velcro. Después de que quebró en 1979, había pasado los siguientes 5 años reconstruyéndolo y luego me había retirado. Me retiré pronto del negocio porque este había cambiado de manera drástica. Ya no estábamos fabricando en Estados Unidos. Para rivalizar con la competencia, que cada vez era mayor, habíamos trasladado nuestras fábricas a China, Taiwán y Corea. Dejé el negocio porque ya no podía soportar la idea de explotar la mano de obra infantil para ser más rico. El negocio estaba poniendo dinero en mi bolsa, pero estaba sacando vida de mi alma. No me estaba llevando bien con mis socios, nos habíamos alejado y no nos veíamos cara a cara. Me retiré con muy pocos beneficios. Simplemente no podía seguir trabajando en un negocio que violaba mi espíritu, ni con socios con quienes no podía hablar. No estoy orgulloso de la forma en que me fui, no obstante sabía que era el momento de irme. Había estado ahí durante 8 años y había aprendido mucho. Aprendí cómo construir un negocio, cómo destruir un negocio, y sí, salí con una educación y experiencia de valor incalculable. Vamos, dijo Larry, estás siendo un gallina. En lugar de fijar metas simples a un año, hay que ir tras ello. Vamos a fijar una meta a varios años, hay que ir tras la libertad. Pero no tenemos mucho dinero, expliqué mirando a Kim, cuyo rostro reflejaba mis preocupaciones. Sabes que estamos volviendo a empezar, lo único que queremos hacer es sobrevivir durante los siguientes 6 meses y quizás un año. ¿Cómo podemos pensar en libertad financiera cuando lo único en lo que puedo pensar es en la supervivencia financiera? Otra vez me sentí sumamente sorprendido por lo gallina que sonaba. Mi confianza en mí mismo estaba realmente baja. Mi energía estaba realmente baja. Aún mejor,
Piensa en esto como un soplo de aire fresco. Larry se mostraba insistente. No se detendría. Pero, ¿cómo podemos retirarnos pronto si no tenemos nada de dinero? Protesté. Podía escuchar cómo cada vez salía más la gallina que había en mí. Me sentía débil en mi interior y no quería comprometerme con algo todavía. Solo quería sobrevivir en el corto plazo financiero y no pensar en el futuro. No dije que fuéramos a retirarnos en un año, dijo Larry, ahora molesto por mis respuestas cobardes. Lo único que estoy diciendo es que planeemos nuestro retiro ahora. Hay que escribir la meta, crear un plan y luego enfocarnos en la idea. La mayoría de las personas no piensan en retirarse sino hasta que es demasiado tarde, o planean retirarse cuando tengan 65 años. Yo no quiero eso. Quiero un plan mejor. No quiero pasarme la vida trabajando solo para pagar cuentas. Quiero vivir, quiero ser rico, quiero viajar por el mundo mientras sea lo bastante joven como para disfrutarlo. Mientras estaba sentado ahí escuchando cómo Larry me vendía los beneficios de fijar una meta así, podía escuchar mi pequeña voz interior diciéndome por qué fijar una meta para ser libre financieramente y retirarme pronto era poco realista. Incluso sonaba imposible. Larry continuó. No parecía importarle si Kim o yo estábamos escuchando, así que me puse en sintonía con él, mientras empecé a pensar en lo que había dicho. En silencio me dije, fijar una meta para retirarse pronto es una buena idea, entonces, ¿por qué estoy luchando contra ella? No es típico de mí luchar contra una buena idea. De pronto, en mi silencio, comencé a escuchar a mi padre rico explicando, el mayor reto que tienes es enfrentarte a tu propia duda sobre ti mismo y tu pereza. Son la duda sobre ti mismo y tu pereza las que definen y limitan quién eres. Si quieres cambiar lo que eres, debes encargarte de tu duda sobre ti mismo y de tu pereza. Son ellas quienes te mantienen pequeño, son ellas quienes te niegan la vida que quieres. Podía oír a mi padre rico dejando claro en su idea al señalar, no hay nadie en tu camino excepto tú mismo y tus dudas sobre ti. Es fácil seguir siendo el mismo, es fácil no cambiar. La mayoría de las personas eligen ser las mismas toda su vida. Si te encargas de tu vida sobre ti mismo y de tu pereza, encontrarás la puerta a tu libertad. Mi padre rico había tenido esa conversación conmigo justo antes de que dejara Hawái para hacer ese viaje. Sabía que probablemente estaba dejando Hawái para siempre. Sabía que estaba dejando mi hogar y un lugar en el que me sentía muy cómodo. Sabía que me estaba aventurando un mundo sin ninguna garantía de seguridad. Ahora, tan solo un mes después de mi conversación con mi padre rico, me encontraba sentado en esa alta montaña cubierta de nieve, sintiéndome débil, vulnerable e inseguro, mientras escuchaba a mi mejor amigo diciéndome lo mismo. Sabía que era tiempo de crecer o rendirme a irme a casa. Me di cuenta que para ese momento de debilidad de las montañas era para lo que había ido. Una vez más era tiempo de decidir, era tiempo de elegir. Podía dejar que ganara mi duda sobre mí mismo y mi pereza, o podía seguir adelante y cambiar mis percepciones sobre mí mismo. Era tiempo de avanzar o retroceder. Mientras me ponía en sintonía con la charla de Larry sobre la libertad, me di cuenta de que en realidad no estaba hablando sobre la libertad. En ese momento llegué a darme cuenta de que encararme de mi duda sobre mí mismo y de mi pereza era lo más importante que podía hacer. Si no me encargaba de ello, mi vida haría hacia atrás. Está bien, dije, hagámoslo. Fijemos la meta para ser libres financieramente. Eso pasó en el año 1985. En 1994, Kim y yo estuvimos libres. Larry siguió construyendo su compañía, que se convirtió en una de las compañías de mayor crecimiento de la revista Inc. en el año 1996. Larry se retiró en 1998 a la edad de 46 años, después de haber vendido su empresa, y se tomó un año de descanso. ¿Cómo lo hiciste? Cada vez que cuento esta historia, la pregunta que me hacen es ¿cómo lo hiciste? Luego digo, no se trata de cómo, se trata de por qué lo hicimos Kim y yo. Luego digo, sin el por qué, el cómo habría sido imposible. Podría continuar diciéndote cómo Kim, Larry y yo lo logramos, pero no lo haré. La forma en cómo lo hicimos no es tan importante. En lo que respecta a cómo lo hicimos, lo único que diré es que entre 1985 y 1994, Kim, Larry y yo nos centramos en los 3 caminos que mi padre rico marcaba para alcanzar la gran riqueza, los cuales son 1. Aumentar la habilidad de negocios. 2. Aumentar la habilidad en el uso del dinero. 3. Aumentar las habilidades de inversión. Hay muchos libros sobre cada uno de estos caminos, y si yo hiciera lo mismo, este sería tan solo un libro más sobre cómo lograr eso. Sin embargo,
Lo que creo que es más importante que el cómo lograr algo es el por qué lo hicimos y por qué es que quería retar a mis propias dudas sobre mí mismo, mi pereza y mi pasado. El por qué fue lo que nos dio el poder para llevar a cabo el cómo. Mi padre rico con frecuencia decía, muchas personas me preguntan cómo hacer algo. Yo solía decírselo hasta que me di cuenta de que incluso después de haberles dicho cómo lo hacía yo, con frecuencia no lo hacían. Luego me di cuenta de que no es el cómo lograr algo, sino el por qué lograrlo lo que es más importante. Es el por qué lo que te da el poder para hacer el cómo. También exponía, la razón por la que la mayoría de las personas no hacen lo que pueden hacer es porque no tienen un porqué suficientemente fuerte. Una vez que encuentras el porqué, es fácil encontrar tu propio cómo para lograr la riqueza. En lugar de buscar dinero dentro de sí mismo para descubrir su propio porqué, querían volverse ricos, la mayoría de las personas buscan el camino fácil hacia la riqueza. Y el problema con el camino fácil es que por lo general termina en un callejón sin salida. Discutiendo conmigo mismo. Esa noche, sentado en la cabaña de la fría montaña, escuchando a Larry, me encontré discutiendo en silencio con él. Cada vez que decía, vamos a fijar una meta y a escribirlo y crear un plan, podía escucharme a mí mismo discutiendo, respondiendo cosas como, pero no tenemos dinero, no puedo hacerlo. Pensaré eso en el próximo año una vez que Kim y yo estemos establecidos. Tú no entiendes nuestra situación, necesito más tiempo. En el transcurso de los años mi padre rico me había enseñado muchas lecciones. Una de ellas era, si te encuentras discutiendo contra una buena idea, es probable que quieras dejar de hacerlo. Esa noche, mientras Larry seguía hablando y hablando sobre volvernos ricos y retirarnos prontos, de nuevo escuché a mi padre rico que me advertía sobre discutir en contra de una buena idea. Al profundizar la explicación, mi padre rico decía, cada vez que alguien dice algo como no puedo pagarlo o no puedo hacerlo, para algo que quiere, tiene un grave problema. ¿Por qué razón del mundo alguien diría no puedo pagarlo o no puedo hacerlo para algo que quiere? ¿Por qué alguien se negaría a las cosas que quiere? No tiene ninguna lógica. Mientras el fuego crepitaba en la chimenea me encontré discutiendo en contra de algo que quería. ¿Por qué no retirarme rico y pronto? Finalmente me lo pregunté. ¿Qué estaría mal? Mi mente comenzó a abrirse lentamente y para mis adentros repetí en silencio. ¿Por qué estoy discutiendo contra la idea? ¿Por qué estoy discutiendo contra mí mismo? Es una buena idea. He hablado de ello durante años. Quería retirarme a los 35 y pronto cumpliré 37, ni siquiera estoy cerca de poder retirarme. De hecho, casi estoy en la quiebra, así que, ¿por qué estoy discutiendo? Después de que pensé en eso, me di cuenta por qué había estado discutiendo en contra de una buena idea. A la edad de 25 años había planeado hacerme rico y retirarme entre los 30 y 35 años. Era mi sueño. Pero después de que perdí mi negocio de carreras de velcro la primera vez, tenía el ánimo bajo y había perdido mucha confianza en mí mismo. Esa noche, sentado cerca de la chimenea, me di cuenta de que era mi falta de confianza en mí mismo lo que estaba enzarzando esta discusión. Estaba discutiendo en contra de un sueño que quería. Estaba discutiendo porque no quería sentirme desilusionado una vez más. Estaba discutiendo porque me estaba protegiendo del dolor que puede ocasionar tener grandes sueños, si no se hacen realidad. Había soñado y había fracasado. Esa noche me di cuenta de que otra vez estaba discutiendo de volver a fracasar, no en contra del sueño. ¿Está bien? Vamos a fijar una gran meta, le dije a Larry en voz baja. Finalmente había dejado de discutir en contra de una buena idea. La educación seguía ahí, pero no iba a dejar que me detuviera. Después de todo, era solo una discusión que estaba teniendo conmigo mismo y con nadie más. La personita dentro de mí estaba discutiendo en contra de la persona que quería crecer y ser más grande. Bien, dijo Larry, ya es hora de que dejes de ser tan gallina. Realmente me estabas preocupando. La razón por la que decidí hacerlo era porque había encontrado mi porqué. Sabía por qué iba a hacerlo, aunque en ese momento no sabía cómo iba a hacerlo. ¿Por qué decidí retirarme pronto? ¿Cuántos os habéis dicho alguna vez estoy harto y cansado de mí mismo? Bueno, esa víspera de Año Nuevo, sentado alrededor de Kim y con Jerry, me sentí harto y cansado de mi viejo yo y decidí cambiar. No era solo un cambio mental, era un cambio que venía desde lo más profundo de mí. Ya era hora de un gran cambio y sabía que podía cambiar porque descubrí por qué quería cambiar. A continuación hay una serie de mis porqués personales. ¿Por qué decidí optar por retirarme joven y rico? Estaba harto de estar en la quiebra y estar siempre luchando por dinero.
Había sido rico durante un breve periodo con mi negocio de carteras, pero después de que quebró volví a luchar otra vez. Aunque mi padre rico me había enseñado bien, lo único que tenía eran sus lecciones. Todavía no me había hecho rico y ya era hora de que sí fuera. 2. Estaba cansado de ser alguien promedio. Durante mis años escolares los profesores decían, Robert es un niño brillante, pero simplemente no se aplica. También añadían, es brillante pero nunca será tan listo como los niños dotados, solo está por encima del promedio. Esa noche, sentado en la montaña, me sentí harto y cansado de ser alguien promedio. Ya era hora de que yo dejara de ser una persona promedio. Cuando tenía 8 años llegué a casa y encontré a mi madre llorando sobre la mesa de la cocina. Estaba llorando porque estábamos enterrados debajo de una montaña de facturas. Mi padre estaba haciendo todo cuanto le era posible para ganar más dinero, pero como profesor de escuela no le estaba yendo muy bien en cuanto a lo financiero. Lo único que decía era, no os preocupéis, yo me hago cargo, pero él no lo hacía. La forma en que mi padre se encargaba del asunto era regresando a la escuela, trabajando aún más duro y esperando su aumento anual. Mientras tanto las facturas seguían apilándose y mi madre se sentía cada vez más sola sin nadie a quien acudir. A mi padre no le gustaba discutir sobre el tema del dinero y si lo hacía solo se enfadaba. Recuerdo haber decidido a los 8 años que debía encontrar las respuestas que podían ayudar a mi madre. Esa noche, sentado en la montaña, me di cuenta de que había encontrado las respuestas que había estado buscando desde que tenía 8 años. En ese momento era hora de tomar esas respuestas y convertirlas en realidad. El porqué más doloroso de todos era que ahora yo tenía una mujer joven y hermosa en mi vida, Kim. Había conocido a mi alma gemela y ella estaba en este desastre financiero porque me amaba. Esa noche en la montaña me di cuenta de que le estaba haciendo a Kim lo mismo que le había hecho mi padre a mi madre. Estaba repitiendo un patrón familiar. En ese momento encontré mi porqué real. Así que esos son mis porqué. Los escribí esa noche y los guardé en un lugar secreto. Quienes leísteis mi segundo libro, El cuadrante del flujo del dinero, podréis recordar que las cosas empeoraron para nosotros cuando dejamos las montañas. Comencé este libro contando la historia de cómo Kim y yo vivimos en un coche durante aproximadamente 3 semanas después de que se nos terminó el dinero. Así que las cosas no mejoraron solo porque tomamos la decisión de retirarnos ricos. Fueron las razones de por qué lo habíamos tomado las que nos mantuvieron en marcha. Las cosas tampoco estuvieron bien para Larry después de dejar la montaña. Él también tuvo obstáculos financieros sustanciales a finales de las décadas del 80. Sin embargo, sus porqués los mantuvieron en marcha. Descubrí como mi padre rico que no podía decirle a nadie cómo hacerse rico. Ahora le pregunto a la gente por qué quiere hacerse rica. Sin un porqué lo suficientemente fuerte, hasta el cómo más sencillo para hacerse rico será demasiado difícil. Hay muchas formas de hacerse rico, pero solo unas cuantas razones por las que tú quieres hacerte rico. Encuentra tu porqué y entonces encontrarás tu cómo. Como dice el viejo dicho, querer es poder. Para mí, yo diría que encontrar lo que quería, mi voluntad, hizo que me fuera posible el poder de lograrlo. Si no hubiera querido, poder habría sido demasiado difícil. Una sugerencia. Hace años aprendí que la pasión es una combinación de amor y odio. A menos que alguien no sienta pasión por algo, es difícil lograr cualquier cosa. Mi padre rico solía decir, si quieres algo, sea apasionado. La pasión le da energía a tu vida. Si quieres algo que no tienes, descubre por qué amas lo que quieres y por qué odias lo que no quieres tener. Cuando combines esos dos pensamientos, encontrarás la energía necesaria para levantarte de tu asiento e ir a conseguir cualquier cosa que quieras. Entonces es posible que quieras comenzar con una lista en donde compares lo que amas y lo que odias. Por ejemplo, yo haría la siguiente lista. Amo ser rico, odio ser pobre. Amo ser libre, odio tener que ir al trabajo. Amo comprar cualquier cosa que quiera, odio no tener lo que quiero. Amo cosas caras, odio cosas baratas. Amo hacer que otras personas hagan lo que yo no quiero hacer, odio hacer las cosas que no quiero hacer. Mi sugerencia es que tal vez quieras comenzar tu lista de lo que amas y lo que odias en los espacios de abajo. Si necesitas más espacio, lo cual espero, busca una hoja de papel más grande. Que vivas tu vida cada vez con más pasión. Así que siéntate en silencio y define qué es lo que amas y qué es lo que odias. Luego escribe tus porqués. Escribe cuáles son tus sueños, metas y planes para volverte libre financieramente y para retirarte lo más joven posible.
Una vez que esté escrito, puede ser que quieras mostrárselo a un amigo que te apoye para alcanzar tus sueños. Échale un vistazo a ese papel con tus sueños, metas y planes regularmente, y antes de que lo sepa las cosas empezarán a suceder. Como comentario final, he escuchado decir a muchas personas que el dinero no compra la felicidad. Esta afirmación tiene algo de verdad. Sin embargo, lo que el dinero sí hace es comprarme el tiempo para hacer lo que amo y le paga a otros para hacer lo que yo odio.